Ya, estamos live. Bueno, hoy día vamos a continuar, ya hemos terminado el capítulo 1 y les he preparado este bosquejo para repasar, recordar cómo está dividido el Evangelio. Así que cada uno agarre una hojita. Entonces, en esta hojita les he hecho un cuadro de cómo está dividido el Evangelio de Juan, ¿no? En la parte de arriba ustedes ven que el Evangelio tiene 4 partes. El capítulo 1, que nos hemos demorado justamente por eso, porque es un capítulo sobre el verbo hecho carne. Luego del capítulo 2 al capítulo 12 es básicamente la historia de Jesús en el Evangelio de Juan. O sea, del 2 hasta el 12 aparecen los 6 discursos, los 7 milagros y las 8 afirmaciones que él hace sobre sí mismo. Yo soy, ¿no? Todo está concentrado en estos capítulos, del 2 al 12. 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos tratan sobre la última cena. Una noche. Es una noche. 5 capítulos hablan de la última cena. Lo que les dijo, la oración que hizo por ellos, los últimos mensajes, las últimas instrucciones, etc. Y el 18, 19, 20 y 21 es crucifixión, muerte y resurrección. Es decir, 3 días, 2 días más o menos, ¿no? Y luego con la resurrección al tercer día, ¿no? Entonces, este cuadro de acá. Ahora, en la parte de abajo les he preparado esto porque no todo está en secuencia. De tal manera que esta hojita ustedes la van a guardar en su Biblia. Y cuando vamos viendo cada una de estas cosas, ustedes pueden ir marcando. Primer discurso, primer milagro, o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ahí está claro? Sí. Muy bien. Entonces empezamos con el capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 12. Y en el capítulo 2, el capítulo 2 tiene 3 divisiones. No sé si las Biblias de ustedes tienen divisiones, pero en la mayoría de Biblias aparecen las divisiones. Las bodas de Caná, Jesús purifica el templo. Yo tengo las bodas de Jesús Caná. conoce a todos los hombres. Correcto. Parte de la primera Pascua. Versículos 1 al 12, Sí. las bodas de Caná. Del 13 al 22, Jesús purifica el templo cuando se mete al templo. Y del 23 al 25, son 3 versículos que hablan sobre que Jesús conoce a todos los hombres. ¿De acuerdo? Es muy antiguo. La primera Pascua dice acá en esta Biblia. ¿Por qué dice la primera Pascua? La primera Pascua. Versículos 13 al 23. 13 al 23, primera Pascua. Comparación Juan 6, 4 y 11, 50. Primera ¿Es en purificación Juan, del hermanos? tiempo. No sé, Juan. Estaba cerca de la Pascua, dice el versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos. Quizás por eso, ¿no? Ya, Por eso ya, la ya. titular. Claro. Pero básicamente tiene que ver con Jesús y el templo. Esa es mi Biblia adorada. Muy bien. Donde encuentras el segundo. Cuando entremos acá, este es un pasaje muy interesante porque Mark estuvo acá. Mark estuvo en Jerusalén. Mark estuvo en el Monte de los Olivos, ¿no? Y del Monte de los Olivos, cuando Jesús está orando, se ve el templo, abajito. Entonces acá no aparece en este pasaje, pero vamos a ver en otros pasajes que Jesús está viendo el templo, desde el Monte de los Olivos, está viendo el templo, y luego baja y se mete al templo, ¿no? Pero bueno, eso va a ser para más adelante, la próxima semana. Esta semana vamos a ver lo de las bodas de Caná. Para empezar, esto se considera la primera señal. Esta es la primera señal. Marquen acá, en su cuadro. En el medio aparece el primer milagro. El primer milagro, ¿no?
Ya marcamos el primer milagro. Marquen porque esto es lo que vamos a estar. La boda de Caná es el primer milagro que hizo el Señor. Pero para entender esto vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 Al 31. al 31. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a leer versículos 30 al 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto nos dice dos cosas. La primera es que Jesús hizo muchas señales Que no necesariamente están aquí. y que no están. ¿Por qué? Porque al evangelista, a Juan el Evangelista, seleccionó 7, que para él son las importantes. Es decir, que Jesús hizo muchos milagros, muchas sanidades, hubo muchas cosas, pero que para el evangelista, para Juan el Evangelista, solamente hay 7 que son importantes, ¿no? Entonces, hay muchas otras señales, pero él escogió estas 7 porque él entiende que para él estas 7 hacen que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y por lo tanto, el Evangelio de Juan no es un libro estrictamente histórico, ¿no? A diferencia de los otros evangelios. Cuando ustedes estudian los evangelios, hay una forma de estudiar Mateo, Marcos y Lucas, que se conoce como los evangelios sinópticos. ¿Y qué es esto de los evangelios sinópticos? Que agarran estos 3 evangelios y tratan de cruzarlos en forma cronológica. ¿Qué ocurrió primero, qué ocurrió después? Para tener una visión global de la vida de Jesús. Pero eso lo puedes hacer con Mateo, con Marcos, con Lucas, porque son libros históricos, porque relatan los eventos en forma correlativa. Juan sale de esto. Juan nunca es parte de los evangelios sinópticos porque Juan no escribe en forma histórica y correlativa, sino que selecciona las historias, las mejores historias que a él le parecen que son las más interesantes para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hay 7 milagros, hay 7 señales, ¿ya? O 7 milagros. Y ustedes tienen ahí la lista. Sí. Y en la parte de arriba van a ver descritos acá, ¿no? Claro. Acá están, ¿no? Que son Caná, las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Luego sana al hijo del noble. Luego el paralítico de Betesda, capítulo 5. Multiplica panes y peces, capítulo 6. Anda sobre las aguas, capítulo 6. Sana al ciego de nacimiento, capítulo 9. Y resucita a Lázaro, en el capítulo 11. Esos son los 7 milagros que Juan, el evangelista, el apóstol, va a relatar. Pero lo interesante de todo esto es que Juan no usa la palabra milagros. Él usa la palabra señales. En el versículo, en Juan 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Señales de que él era el Cristo. Exactamente. Es interesante porque él no utiliza la palabra milagros, sino dice, estas son señales. Ahora, ¿qué cosa es una señal? Algo que te permite identificar algo. Exacto. Claro.
es una señal, es una forma de identificar algo, ¿no es cierto? Es una forma de apuntar, ¿no? Por ejemplo, hay unos textos bíblicos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 17, versículo 11, Lucita. Génesis 17, 11. Génesis 17, 11. Sí. Sí, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta es la palabra, ¿no? La palabra es como una marca, ¿no es cierto? Es una señal. Entonces utilizan acá la circuncisión como una señal del pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, señal es marca. También, por ejemplo, en Josué capítulo 2, versículo 18. Chantal, Josué 2, 18. ¿2.18? Josué 18. No, me toca a mí, pero estoy esperando que... Yo... Wow. Por favor. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y parientes. Está hablando acerca de Rahab, la ramera, cuando ellos mandan espías a Jericó y ella los protege Y los esconde. y los esconde. Entonces ellos en pago le dicen, vamos a protegerte a ti y a tu familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vas a poner una señal para que reconozcamos tu casa. Y entonces todos los que estén dentro de tu casa van a ser perdonados, no van a ser ejecutados, ¿no? Entonces, una señal es una marca, es un indicador, ¿no? Es una forma de reconocer. Y es interesante porque Juan utiliza los milagros, no con ese término milagros, sino con el término señales. Son señales para reconocer a Jesús. Ahora, debemos recordar que la gente buscaba esto. La gente buscaba las señales y las tenían delante. Las marcas, las ¿No? huellas. ¿Quiénes buscaban señales? Por ejemplo, los fariseos buscaban señales, ¿no? Dice Marcos 8, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo, ¿no? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. En Lucas 23, versículo 8, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces, lo que Juan está diciendo es, toda esta gente estaba buscando señales, pero las señales estaban delante de sus ojos y no las veían. Entonces, por eso es que Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Y va a decir que este pasaje de Canaán, ¿no? Miren, en el versículo 11 de Juan capítulo 2. Este principio de señales, ¿leo? Juan Sí. 2. Juan 2, 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Entonces, este principio de señales, el mejor ejemplo de que una persona tiene el corazón abierto es Nicodemo. Nicodemo era ese maestro de la ley que va a buscarlo a Jesús. Juan 3. En capítulo 3, en Juan 3, capítulo 3, versículo 2, y le dice, este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, en el caso de Nicodemo, él reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios por las señales que hacía. Entonces, Juan utiliza este término, no usa milagros, usa la palabra señales, que estos son indicadores, flechas, marcas
que mostraban que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y ahora sí vamos a leer la historia. Quiero que tomen nota de los detalles, porque los detalles son muy interesantes. Le toca a Irma. Irma. Léete, Irma, toda la historia, desde el versículo 1 hasta... No, léete desde el 1 hasta... A ver, eres la relatora de la novela con comas y acento. ¿Bien? Vamos a leer hasta el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 5. Ok. Del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que le servían: «Haced todo lo que os dijere». Muy bien. Hay una versión en el versículo 1 que dice, aquí está escrito: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Hay otra versión que traduce: y la madre de Jesús ya estaba ahí. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque dice, en el versículo 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Ah, claro. Jesús y sus Vinieron discípulos. después. Vinieron después, ¿ok? O sea, María ya estaba en el lugar de la boda. Y los discípulos, Jesús y sus discípulos, son invitados a la boda. ¿De acuerdo? Ahora, faltando el vino, el versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En aquella época, debemos entender que las fiestas de bodas muchas veces duraban hasta una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no tenía el tren de las 7:15 que te lleva mañana. Entonces, no todo el mundo vivía en el mismo pueblito. Entonces habían familiares tuyos que vivían en los pueblos cercanos. Pero ¿qué son los pueblos cercanos? ¿No es cierto? Entonces, 6 horas en un burro. saca tu cálculo. Si vivían acá en Duliken o en Olten y tú los invitabas a la fiesta, no tenían medios de transporte como para venirse en tren o tomar un taxi. La mayoría caminaba, la mayoría de gente caminaba. Muchos de ellos, si tenían algo de dinero, tenían un burro. Y tenías que ser rico para tener caballos, Carreta. o tener una carreta, o tener un camello, ¿no? O sea, la mayoría de gente, cuando se movilizaba por este tipo de bodas, utilizaban días para llegar. Entonces, cuando llegaban, los hospedaban. Y no solamente les daban de comer y hacían la fiesta, sino era hospedaje, se quedaban a dormir, entonces hacían la fiesta durante 7 días, porque no llegaba que a las 2 de la mañana ya me tengo que ir porque es tarde, o sea, Claro, se quedaba. Entonces la fiesta duraba más o menos 7 días, 1. 2, lo que debemos entender, y esto es una cosa importante, ustedes recuerden que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: toma vino por causa de tu estómago. Sí. Para la digestión. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos agua potable. Pero ¿qué pasaría si nos tocara vivir en Lima? Hacemos una fiesta y no tenemos botellas de agua donde comprar. Le dirías a la gente: tomen del grifo, tomen del caño. No. ¿Y qué le dices? Hiervan su agua. Vayan a comprar a ver. Hiervan su agua. ¿Por qué le dices hiervan su agua? Para matar la Porque Está lleno de Porque chacoli, hace un siglo y medio alguien descubrió que había bacterias en el agua y que cuando hervías el agua desaparecían. Pero en el siglo XV o XIV la gente no tenía idea de que las bacterias estaban en el agua. De ahí vino la gran peste de Nueva York, ¿no es cierto? Muy bien. Claro. En la época de Cristo, ¿qué pasaba?
En la época de Cristo, el agua no siempre era agua buena o agua pura. Muchas veces era agua contaminada o agua sucia, ¿no? Y entonces la pasaban por unos filtros, ¿no? La pasaban por unos filtros para tratar de limpiarla un poco, pero las bacterias quedaban. 1, 2. Muchas veces utilizaban vasijas de plata o vasos de plata, porque la plata es como un desinfectante, es un neutralizante, ¿no? Por eso utilizaban copas de plata, ¿no? Pero la mayoría de gente no tenía copas de plata en casa. Muy bien. Entonces, ¿qué haces tú en una fiesta donde tienes un montón de gente y tienes que darles de tomar algo para que no se enfermen del estómago? Vino. Les daban vino. El vino no era considerado el licor, vamos a emborracharnos con vino. El vino era muchas veces considerado el agua que no te contaminaba, porque el alcohol mataba la bacteria. Pero terminaban bien alegres. Eso. Claro, o sea, Todo pero por bien. Eso no cambiaba. Eso no es- hay que entender esto, día a día. porque lo que cuando Pablo le dice a Timoteo, toma vino, no le está recomendando que se tire sus tragos, ¿no me entiendes? No le está diciendo, Claro. no, tírate tus tragos de vez en cuando. Emborráchate. Le está diciendo, tú sufres del estómago, probablemente es por el El agua, agua, claro. probablemente es por el agua, así que lo mejor que puedes hacer, bueno para la digestión y no tiene bacterias, es un buen vino. Así que toma, en lugar de tomar agua, toma vino. ¿Tienes sed? Toma vino. Pero luego va a añadir, pero no os embriaguéis con vino. Es decir, toma lo necesario, pero no te embriagues con vino. Cuando estás en la fiesta, se acaba el agua, se acaba el claro. vino. Y la gente tenía sed. Sí. ¿Qué les quedaba? No había bodega para ir a comprar gaseosas, no había Coca-Cola. No. Y entonces era un problema grave. Que si hubiese acabado el vino, era un problema grave. De tomar agua malograda a tus invitados. Exacto, exacto. Y eso iba a ser, y iban a pasar vergüenza. O sea, definitivamente los novios, o los que estaban casando, o los que estaban organizando la boda, iban a pasar una vergüenza tremenda. Se acabó el vino. Y la típica respuesta de un hijo a su mamá, ¿no? Ay, mamá, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué me dices a mí? ¿Qué me dices a ¿A mí? mí que me miras? Sí, a mí que me miras. Ahora, en el versículo 4, Jesús tiene una respuesta interesante. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esa es la forma de hablarle a tu madre. Siempre Es un poco fresco. Aún no ha venido mi hora. Ahora, Jesús está en esta reunión, pero no está solo. Ya está con sus discípulos. Ya armó un grupo de discipulados. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí están los discípulos que lo acompañaban. Él ya empezó su ministerio. Y entonces la madre se acerca y le dice, no tienen vino. Y parece una respuesta extraña para responder a su madre, ¿no? Pero los eruditos dicen que lo que está haciendo Jesús acá está respondiendo como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, recuerden que el vino va a representar su sangre. Entonces, algunos de ellos dicen que cuando la mujer le dijo, o que María le dijo, no tienen vino, él está frente a sus discípulos y entonces responde como hijo de Dios, el vino representa mi sangre, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Mi sangre? ¿Me entiendes? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Mi sangre? Entonces, en ese momento, parece que, porque la respuesta de Jesús es dura, ¿no? Sí. Y entonces, no importa lo que le dijo. O sea, no importa lo que Jesús contestó, porque la madre agarra, se voltea donde los discípulos, donde los siervos, y les dice, hagan todo lo que os dijere. Y ¿cómo se dice? Esta verdad me gusta porque para mí es un tema de conversión con los católicos para decirles, mira, nosotros hacemos lo que María Claro, por supuesto. aconsejó, que ella aconsejó que hagamos todo lo que Que Jesús Jesús dice. nos dice. Eso lo vamos a ver ahorita.
Ah, ya, perdón. La alumna. Ahora, quiero hacer vamos a discutir algunas Yo cosas. como católica Claro. que nací, pues lo tengo Porque- muy presente. El tema de las bodas de Caná tiene una serie de connotaciones, ¿no? Punto 1. ¿Qué papel cumplía María en esta boda? De Era una invitada, invitada, pues. ¿Ah? de invitada. A ver, primero, estaba allí Antes. antes de que Jesús Parece llegara. que era, ¿Y quién se Sí, casaba? organizadora. Depende de parece quién se que era, casaba. que era la familia, ¿no? Que era una organizadora. casa de familia. A ver, estaba allí antes de que Jesús llegara con sus discípulos. Sí, Mm. Segundo, cuando Estaba se pendiente. acaba el vino, ella estaba pendiente. ¿a quién le informan los siervos? A María. A María. A María. Depende Van a de- María y le informan que se Parece acabó el que vino. era pues, Organizadora de una eventos. boda de algún ¿Cuál era familiar su cercano, función, ¿no? su De algún- Tercero, ¿por qué asume Estaba María encargada del quete. la responsabilidad de conseguir de el vino. suplir la necesidad del vino? Sí, pues. Que le habían contratado. ¿Por qué tendría que preocuparse del vino si era una sola invitada? Entonces no Estaba- era una invitada, pues era alguien que o había era ayudado. Era familia, pues, era una casa de familia, ¿no? De la familia que ella estaba ayudando. ¿Qué autoridad tiene María para decirle a los siervos, hagan lo que digan? Claro, Nada. estaba encargada. pues. Era la jefa. Estaba encargada Era la del- wedding del planner. tema. Muy bien. María, organizadora de fiestas. La wedding planner. Algunos piensan que la boda era de un familiar cercano Sí. y que María No, algo. Era la tía. habría sido la organizadora La madrina. o la madrina, y escuchen, o la suegra Se casaba uno de los hijos. de uno de sus hijos o de sus hijas, ¿no? La dueña de casa, en todo caso. Uy, pero Ok, eso, ahora. eso está. Esto está muy difuso. Sí. No, Esto es- mucha Ahora. jalada de los pelos así, ya. Era la tía Mequiche mejor. Ahora, quiero que lean el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Muy bien. ¿Quién probó? El catador, o sea, El El maestresala. maestresala, ¿Quién es un maestresala? el mayordomo, pues el el jefe de mozos. El jefe de mozos, El En mi Biblia dice al catador. el El catador. catador, pues es el jefe, el que prueba la comida, el que prueba la En bebida. esta a ver si versión todo dice está. maestresala, que vendría a ser el jefe de mozos. Entonces, ¿qué tipo de boda era? Así, Súper importante. Sí, de la high life. La highlight. Tenían mozos, Tenía mozo, tenía su tenían jefe. un maestresala, ¿no? Y ese maestresala, ese maestresala, o sea, y María tiene la autoridad de mandar a los siervos donde el maestresala para que pruebe el vino. Pero María y José tenían la posición económica para tener un evento No, de pues, esas era la características. parentela. Lo interesante es O que sea, tomando el argumento que dice Siempre que hay podía parentela ser la rico, suegra, ¿no? Sí. Siempre hay parientes ricos. Pariente No rico, siempre, pariente y, pobre. ni siempre vemos los pobres. lo Claro. interesante es que José no aparece. en Ya había ninguna muerto, parte. parece, se dice que ya. Algunos dicen que ya había fallecido, Sí. ¿no? Algunos dicen que ya había fallecido. Lo que sí sabemos es que era una boda, Importante. era una boda importante, y definitivamente María cumplía un papel de jefa, Prácticamente anfitriona, ¿no? de Dueña casa. anfitriona, de organizadora o de madrina. ¿Ok? Ahora, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál puede haber sido la causa de que María se acercara a Jesús y le dijera, no tienen vino? Porque ya había Ella hecho sabía, otras ¿no? señales antes. No, ¿Ok? Es una O posibilidad. sea, si ya sabía que él podía solucionar el ella tema. sabía ¿no? quién era Jesús desde el comienzo. Claro. Sí. José no aparece. Ella tenía toda la sabiduría. Vamos a pensarlo. Ah, entonces era la mamá que se acerca al hijo para que le ayude. Exactamente. Lo que pasa estamos en una fiesta, en una reunión.
yo no estoy presente, Claro, hay un problema, ¿qué va a hacer Lucy? a sus hijos. Inmediatamente va a ir hacia el hijo, y Jesús es el hijo mayor. Claro, eso lo sabemos. Entonces, inmediatamente lo que ella hace es, ¿a quién le pido ayuda? A mi hijo, ¿no es cierto? Jancito, por favor. Ayúdame. Muy bien, entonces esa es la primera respuesta, es que simplemente se acercó a él porque él era el hijo mayor. La otra versión dice que ya sabía que Jesús hacía milagros, entonces como que se acerca a él y le hazme un milagrito. Claro, Sí, pues sí, sí, soluciona, o sea, soluciona. ella- Soluciona el problema. Yo creo Ella que sabía quién era Jesús, ella Claro. sabía que era el hijo de Dios. Pero porque si el ángel no se lo dijo. No, pero y ella dice que ella veía, sabía lo que iba a pasar con su hijo y Claro. guardaba todo en su corazón. ¿no? Así es. Entonces, esta versión no corresponde al carácter de María. O sea, acercarte a tu hijo para que te haga un milagrito, conviérteme el agua en vino, porque no, o sea, no coincide con la personalidad de María, ¿no? Lo que para mí sí es más real, es que ella en un momento ve que la boda se puede ir al tacho, ella es responsable de alguna manera y necesita ayuda, no tiene a José a su lado, Jesús es su primera opción. Entonces se acerca a Jesús, no le pide que le haga un milagro, Claro. solo le dice, Ayuda. no tienen vino, Claro. no tienen vino, no tienen vino, no le está pidiendo un milagro, le está diciendo ayúdame de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno. Tercera pregunta. ¿Qué hace Jesús y sus discípulos en una boda? Están invitados. Algún familiar. Tenía alguno miedo. de No, pues ellos. es que Tenía vida justamente social. por de que va a convertir el agua en vino es que ellos llegaron ahí, ¿no? O sea, No con llegaron ese- para convertir el agua en vino. No. Pero Dios ya tenía eso en su plan como Ah, una claro. de los Jesús ya sabía milagros. que no iba a haber agua, que no iba a haber Claro. vino. Pero ¿ustedes creen que No, llegó a la boda para... No, Para no, hacer no. Claro. para hacer Sabían la- que era una boda ficha, entonces se fueron ahí. Claro. Nos ganamos al hijo. No, y esto es Sabían que era interesante, una porque boda importante. no podemos decir, no podemos utilizar el término de mundana, no es una fiesta mundana, era una fiesta social. Celebración de Era una boda. fiesta social, era una fiesta, una celebración. Además, en Jerusalén las bodas tenían pues una connotación muy importante, ¿no? Porque Claro. era el inicio de una nueva familia, de una nueva estirpe, ¿no? Ahora, no vemos a Jesús en esta boda evangelizando, ni cantando participando. coros, ¿no? No. Ni llevando un estudio bíblico en su mesa aparte, ¿no? O sea, Él está participando. él está participando de recreando. una Era un fe. miembro más del Exacto. Y esto es interesante porque las bodas de Canaán, estamos acostumbrados a dividir nuestras actividades, nuestra vida, en dos grupos bien diferenciados. Y uno es excluyente del otro. Unas son actividades espirituales y las otras son las actividades Social. mundanas. Inclusive las mujeres de la iglesia tienen dos formas de vestirse. Para la iglesia y para la fiesta. Para la iglesia y para la fiesta. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora, se nos hace difícil ver a Jesús con sus discípulos en una fiesta del mundo, digamos, ¿no? Pero, sí, Pero ahí él estaba. siempre estaba en todos lados. Y yo también pienso que Jesús creía que había llegado el momento de mostrarse, ¿no? Fue su primer sí, milagro. claro. Y esto es interesante, porque nosotros sin querer, se da a través de la historia, se ha dado un proceso al interior de la iglesia, que es cuando caemos en una religiosidad que nos aísla del mundo, De la sociedad. nos aísla del mundo, ¿no? Que nos rodea, ¿no? Y entonces saturamos nuestra vida de actividades espirituales y descartamos todas esas actividades que para nosotros son del mundo. Yo lo he vivido, es decir, yo tenía mi vida tan llena de actividades que no tenía tiempo para ningún cumpleaños de mis amigos en la universidad, no tenía tiempo para salir con ellos a ir al bowling, es decir, yo me desconecté. ¿Por qué? No lo hice voluntariamente, lo hice de forma natural. ¿Por qué? Porque la iglesia me llenaba más, porque la iglesia tenía mis amigos también y porque me gustaba estar en la iglesia. Entonces, inconscientemente e involuntariamente,
me fui apartando del mundo, Cambias tu actividad. ¿no es cierto? Y llenando mi mundo de actividades espirituales. Y la verdad es que surgen entonces los super espirituales o los super cristianos, ¿no? Pero hay gente que se impone también, ¿no? Claro. No es que le nazca, sino que se autocastigase, no, tengo que hacer esto, ya no puedo hacer más esto, ya no, o sea. Porque son gente que necesita ese tipo de leyes, ese tipo de normas para sentirse bien consigo mismos. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, en la vida cotidiana ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, a veces yo tengo varias cosas que hacer. Entonces me levanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lucita se va a sus clases y entonces yo me pongo tengo mi devocional, tengo mi tiempo para estudiar, comienzo a escribir, preparo los mensajes, preparo los estudios, etc., ¿no? De repente en algún rato decido sentarme o prepararme algo de comer o ver una televisión, programa de televisión, pero tengo en mente varias cosas pendientes. Entonces, ¿sabes qué? Me siento con la conciencia cochina. Me siento con la conciencia cochina. Como que, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes que estar ahí orando, tienes que estar ahí preparando la prédica. ¿Qué haces ahí? ¿También le pasas a los pastores? ¿No? ¿Me entiendes? Sí. Sentimiento de culpa, de culpa. Hoy día me lo dijo Lucita, ¿no? O sea, yo me bajo en el teléfono algunos juegos que son para desarrollar el cerebro, es decir, que tienes que pensar, buscar soluciones, alternativas, matemáticas, cosas así. Y entonces le enseño a uno, le digo, mira tú podrías jugar y eso va a mantenerte el cerebro trabajando, ¿no? Entonces ella me dijo, lo que pasa es que cuando estoy de camino de regreso o tengo algún tiempo libre, si no estoy postulando algún trabajo, siento con la conciencia cochina. Claro. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces en la iglesia, ¿no? Sentimos que algún tipo de actividad extra religiosa sentimos la conciencia cochina. Y estas personas necesitan sentirse espirituales, necesitan sentirse que que están viviendo la espiritualidad. Yo creo que en el fondo es una falsa espiritualidad. Creo que estas personas están tratando de reforzar su identidad espiritual, ¿no? Porque justamente les falta, porque no están seguros o no están seguras de su identidad. Entonces, están tratando de reforzarlo y utilizan textos bíblicos, ¿no? Hay textos bíblicos que ellos pueden utilizar y te los dicen, ¿no? Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿A quién le toca? Primera de Juan 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿El 17? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este pasaje es clarísimo, ¿me entiendes? Está fuertísimo, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, colocamos al mundo en esa posición de que cualquier cosa que tenga que ver con el mundo natural, social, etc., es una amenaza a mi fe. Yo conocí a un pastor que sus ventanas estaban tapiadas. Exageración. Sus ventanas estaban tapiadas en su casa. En su casa no había computadora, no había televisión, no había nada, porque no querían que el mundo entrara en su familia, ¿no? Los Entonces, hijos se rebelaron. Como los Amish. Más o menos. Pero ¿me entienden a lo que voy? Ahora, sin querer, cuando tenemos esta mentalidad, cuando decimos, o sea, porque yo no quiero, o sea, ¿me entiendes? Este texto para mí es claro, el que ama al mundo está mal, yo no quiero amar al mundo, ¿no es cierto? Entonces, sin querer,
cuando malinterpretamos este texto, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Empezamos a vivir dentro de una burbuja santa. Primera de Juan. Dentro de una burbuja santa, donde solo asisten creyentes y hermanos. Y donde buscamos, y probablemente lo hacemos con mucha sinceridad, separarnos del mundo para no ser contaminados por él. ¿Qué pasa cuando yo o mis hijos, ¿no? O mi familia entramos en esa burbuja de santidad, de religiosidad y vivimos en ese mundo súper protegido? Ocurre exactamente lo que le pasó a mi hermana. Mi hermana nació bien. Vino la época de las vacunas y entonces la vacunaron contra la polio y le vino la polio. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de anticuerpo. Mi madre era química y acostumbraba a ver la bacteria por el microscopio. Todo lo veía bacteria. Todo lo veía bacteria. Entonces mi hermana, y esto es verdad, mi hermana tenía un sachet ahí con 5 o 6 biberones que estaban permanentemente esterilizados. O sea, todo lo que mi hermana comía era esterilizado. Mi hermana no comía ninguna bacteria, no había nada. Todo era puro. La chica que ayudaba a atender a mi hermana cuando era pequeñita tenía que utilizar guantes que mi mamá le proveía que eran esterilizados. Entonces, como ella no tuvo ningún tipo de bacteria, a la hora en que se enfrentó a la bacteria, que se supone que la vacuna es la misma bacteria, digamos, debilitada, para ella fue demasiado fuerte. Y le vino la polio y hasta ahora en la pierna izquierda, ¿no? La pierna izquierda. Justo cuando le diagnostican polio, es que nazco yo. Y el médico le explica a mi mamá lo que le había pasado. Lo que le había pasado. Lo soltaron la cara. Y es literalmente. Yo he comido piedras. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la reacción el pendular, ¿no? de un extremo al otro. Esto muchas veces ocurre en la iglesia también. Sí, pues. Esto ocurre muchas veces en la iglesia, de que creamos grupos de creyentes que están tan acostumbrados a que todo sea bueno, que todo sea amén, que todo sea del Señor, que todo sea santo, que cuando se enfrentan al mundo no tienen la capacidad de defenderse. No tienen la capacidad de defenderse, ¿no es cierto? Yo estaba en la universidad y entonces entré al IVA, a estudiar en el IVA. Recuerdo que vine en mi primer día de clase, vine del IVA. Perdón, ¿sabes qué es IVA? El Instituto Bíblico de la Alianza Misionera. Entonces, cuando en mi primer día de clases en el Instituto Bíblico, yo venía de frente a la universidad, yo estuve en la Universidad Católica. Y entonces, yo en ese tiempo tenía mis amigos de la universidad, pero mis amigos eran de todos, ¿no? Claro. Tenía mis amigos comunistas, mis amigos de derecha, mis revolucionarios, ¿no es cierto? Y todos eran mis amigos, ¿verdad? 10% de batería. Y entonces, cuando yo acostumbraba a ellos, ¿no? Recuerdo que mi pantalón, yo fui uno de los primeros que usaba pantalón roto. Él puso la moda. Yo tenía mi pantalón todo roto, pues, ¿no? Entonces, pero me llegaba, porque en la universidad, pues, todo el mundo estábamos igual, o sea, ¿qué me importaba qué ropa tenía, no? Además, teníamos un corazoncito medio revolucionario, ¿no? Entonces, llego el primer día de clases y me mandan una cuadrada, un hermano que estaba en mi costado. Termina la clase, la primera hora, ¿no? La primera hora, y cuando me paro, estimado hermano, me da su nombre, ¿no? Digo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí, pero una pregunta. ¿Esa es la vestidura de un pastor? ¿Así se viste un siervo de Dios? ¡Ah, su madre! Me sentí rata, ¿no? O sea, ¿no? Pero hermano, ¿qué tiene mi ropa? Hermano, ¿usted va a predicar en un púlpito así? Yo no estoy en un púlpito, pero... Entonces,
Pero yo acostumbrado a esta gente, yo acostumbrado a los comunistas, a los ateos, a los materialistas, acostumbrado porque eran mis amigos, acostumbrados a discutir con ellos, no les tenía miedo. No les tenía miedo de sentarme a discutir en la universidad. Pero la gente que estaba conmigo en el IVA, muchos de ellos agarraron y decían, ¿cómo haces? Estás en el mundo luchando una batalla. Y yo decía, ¿qué mundo? La universidad. La universidad debe ser, pues, la universidad era como el ambiente del diablo. Porque todo el mundo ahí, con pensamientos y filosofías humanas. ¿Cómo haces tú para sobrevivir? Ese es el problema. Cuando nosotros acostumbramos a los creyentes a vivir en una burbuja, cuando salen y se enfrentan al mundo, tienen miedo, No hay problemas. se mueren de miedo porque no tienen la capacidad de defenderse. O se descarrían. O se descargan, efectivamente. O se gente descargan. que ha estado muy en el mundo y después se convierte al cristianismo, se van para el otro extremo. No, yo no he visto tanto. Yo he visto gente del otro tipo. Gente que sea muy al extremo, generalmente no han sido muy malogrados. Han sido más o menos, pero tienen la conciencia media cochina. O sea, los que se van a un extremo, los que son muy cucufatos o muy religiosos, a mi punto de vista, muchas veces les falta identidad, una posición firme. Siempre cuento la misma historia, y muchos deben haberla escuchado. Yo regresé a la universidad, me encontré con mi primo era, no mi primo, sino el esposo de mi prima, y él era alcohólico, o sea, era borracho pero elegante, ¿no? O sea, De whisky. con pato, borracho con plato. Entonces él va a todas las reuniones ya con sus botellas, ¿no? El alcohol. Entonces yo llego de la universidad, me había dejado de ver como 4 o 5 años, entonces de 14, 15 años de repente me encontró con 18, 19, o sea, hay una diferencia, ¿no? Y llego a la casa y lo veo a él, hola primo, wow, ¿cómo has crecido? ¿Qué es? ¿Estás en la universidad? Sí, esto hay que celebrarlo. Y agarro un vaso y decirle un whisky y en el otro, ¿no? Dice, vamos a celebrarlo, ¿no? Le dije, no, primo, gracias, yo no tomo. Y entonces él me mira y me dice, ¿qué cosa? Te estoy diciendo que eres un hombre y me vas a decir que no tomas. Uy. Y cuando me encuentro con gente así, me sale Tupac Lupanos y toda esa gente. Y volteo y digo, ¿qué cosa crees? ¿Que porque voy a tomar un vaso de vino soy más hombre, menos hombre que tú? ¿Estás loco? ¿Tremendo borracho, por Dios? Él se quedó helado. ¿Le dijiste borracha? No. Le dije que yo no tomaba alcohol como él tomaba. Y se quedó helado, no esperaba una respuesta así. Y ahora me dijo, ya está su hombre. No te preocupes, yo chupo por los dos. Y se sirvió mi vaso. Entonces, Lo confieso. y esto es importante porque Jesús está en una boda con toda esa gente, no tiene miedo. Y para mí es importante que junto a ese versículo que dice que no debemos amar al mundo, hay otro texto bíblico que en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. ¿Aquí me toca? A mí, Primera de Juan 5. Versículos 4 y 5. Ya, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muy bien. Entonces, vivir en una burbuja de religiosidad tiene serios problemas. El primer problema es que creamos creyentes débiles, que no son capaces de enfrentarse al mundo. Sin defensas. ¿No? Exacto. Y este texto dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, si no tienes la fe que vence al mundo, mejor enciérrate en un convento, ¿no? Y no tengas contacto con la gente. Pero si vamos a vivir en este mundo, necesitamos tener una fe que venza al mundo, que se pare y que pueda vencer al mundo, que no sea vencido por el mundo. En primer lugar, creamos creyentes débiles. En segundo lugar, la gente nos ve como gente rara, ¿no? Nos ve como gente cucufata, intocables.
en lugar de ir ganando almas para Cristo, vamos creando barreras. Porque la gente dice, no, ni lo llames. Él está en otra nota, él es demasiado espiritual, ¿no es cierto? Entonces, esa es la imagen que damos, que la gente cree. Muy religioso. Exacto. Entonces, Cuando Jesús ora en el capítulo 17, cuando Jesús ora también dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. que nos guardes del mal. Claro. ¿Y cómo la gente va a ver el amor de Dios? ¿Cómo vamos a hacer sal y luz? ¿Cómo? ¿A quién? Si estamos metidos solo en nuestro grupito aislados, ¿cómo van a ver el amor de Dios en nuestra vida? No hay manera, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, ¿es peligroso? Claro que es peligroso. ¿Es peligroso andar con gente que no es cristiana? Claro que es peligroso. Mucha de esa gente va a querer llevarme por el mal camino. Y por eso el texto de Jeremías es importante. Jeremías 15, 19. 15, 19. Jeremías 15, 19. ¿Se te perdió Jeremías? Sí. Jeremías 15, 19. Son 3 subiditas, 2 a la derecha y 1 a la Sí, me olvidó mi Biblia, disculpa. Jeremías, ya lo encontré. A ver, Jeremías 15, 19. 15, 19. Ya. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Exacto. Es decir, si tú vas a vivir en este mundo, si realmente estás con la idea de que tu fe vence al mundo, tienes que tener esa fe capaz de que estás en una reunión y que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, no ceder y convertirte en uno de ellos al punto en que la gente diga, acá todos somos iguales. O sea, porque un creyente tiene que ser luz, o sea, tienes que resplandecer ahí donde Dios te ha puesto. Tienes que ser diferente. No quiere decir que te vean como el cucufato aislado, pero tiene que haber algo de espíritu. Tiene que haber una diferencia. Porque si eres igualito a los otros, ¿ya para qué pues? El otro día me invitaron un tiempo atrás a un matrimonio y estamos ahí reunidos todos conversando, ¿no? Y yo personalmente nunca tomo cerveza porque no me gusta, el sabor no me agrada, ¿no? Pero estábamos en la reunión y había otro pastor ahí con su vasazo de cerveza ahí, conversando con la gente, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de los que quieren tomarse un vaso de cerveza, pero ¿qué imagen estás dando a los demás? A los chicos, a los adolescentes, a los que... O sea, ¿qué imágenes estás dando? Tú eres el pastor. Es horrible. Entonces, él cree... Es horrible. Este pastor cree que con eso se iguala y se gana la amistad de la gente. No es así. Lo que hace con eso es decirle, soy tan igualito que tú, ¿no? No hay ninguna diferencia en mi corazón. Y cuando esos jóvenes busquen necesidad, no lo van a buscar a él, porque tienen que buscar a alguien que los pueda ayudar espiritualmente, ¿verdad? Claro, ¿cómo me va a ayudar si toma igual que yo? La clave, ¿cómo? ¿Cómo debo? Si dice la Biblia que no demos mal al mundo, y por otro lado, ¿cómo vencer al mundo? Es decir, ¿cómo puedo no amar al mundo, pero tampoco aislarme del mundo? Entonces, ¿cómo se logra eso? La Biblia tiene la respuesta. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La presencia del Espíritu Santo. No contaminarte con el La próxima. Y bueno, próxima semana continuamos con este. Es para que nadie falte. Es para el próximo día. Está bonito eso de las bodas de Caná de la... Y todavía no hemos entrado al milagro en sí, ¿no? Gracias. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias antes que se termine la batería del teléfono. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Y gracias porque tu palabra nos enseña, nos ilustra y nos bendice.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la galletita. Quería una pregunta, sí. Sí. Galletitas Sí. peruanichis. Sabor de la grasita nacional. Pero aquí aparecer con su chicharrón, su camote, su cebollita, ¿no? ¿Tú crees que van a permitir eso en el Tu aeropuerto? tupper como chicharrón, todo Entonces, seco, aguado. una de mis primas tiene una amiga, una señora que viene con cierta frecuencia, porque tiene unos hijos que viven acá, no sé por dónde. No puedo, Y se trae una maleta entera llena de